Daniel Sancho parece ser que va a recurrir. Lo que está cambiando completamente es todo el panorama de ese crimen que se cometió en los Estados Unidos y que acabó con la vida de José y Katy Menéndez. La familia de los Menéndez, y fue a base de unos disparos con escopeta que propinaron sus propios hijos, Lyle y Eric Menéndez, que cumplen cadena perpetua en Estados Unidos, en la prisión de San Diego. Ahora están juntos, ahora los dos hermanos están juntos. Pero después de tantos años, esto fue en el año 93, después de 30 años, ahora resulta que se va a reabrir el caso y que la familia de Lyle y Eric, cuando hablo de familia, es la familia, tíos, primos, toda la familia, tanto del padre como de la madre, dicen que son inocentes, que en ningún momento cometieron el crimen por un tema económico, que fue porque su padre abusó de ellos. Así está el tema ahora mismo. Vamos a ver los vídeos porque os tengo mucho de lo que enseñar, mucho de lo que hablar, y a partir de ese momento también vamos a empezar a analizar lo que va a ocurrir a partir de ahora con los hermanos Menéndez. Comparto pantalla, lo vemos juntos y prestar sobre todo mucha atención porque este caso ya fue mediático, muy mediático en su momento, en el año 93, y promete ahora, después de que Netflix sacara tanto la serie como el documental, removerlo todo otra vez, y promete ser otra vez muy, muy, muy mediático. Mirar. Roy Rosselló no solo acusa de violación al manager Edgardo Díaz, sino también a José Menéndez. En ese entonces... Bueno, tengo que avisaros, para que lo sepáis, ¿vale? Para ponerlo un poquito, porque vais a ver ahora el vídeo y quiero enseñaros de lo que van a hablar. Roy Rosselló, exmiembro de Menudo, en el que el padre José Menéndez era el productor de ese grupo musical Menudo. Dice que José abusó de él, de Rosselló, y esta sería una de las pruebas fehacientes de que el padre era un abu y que abusaba también de sus hijos. Y una carta que también vamos a ver que Eric, con 17 años, escribió a su primo avisando de las barbaridades que su padre le hacía. Venga, vamos a verlo. Es ejecutivo de la disquera RCA. Si le suena su nombre es porque José Menéndez y su esposa fueron asesinados por sus hijos en Los Ángeles, y el juicio de los hermanos Menéndez acaparó los titulares en los años 90. Les advertimos que las imágenes son fuertes. What's the problem? What's the problem? What's the problem? I'm sorry, Joe, my bad. Fue el crimen que estremeció a Beverly Hills hace casi 34 años. José Menéndez y su esposa Mary Louise Kitty Menéndez fueron asesinados en su mansión mientras veían una película. José Menéndez recibió 5 disparos y su esposa 9. Según las autoridades, sus rostros quedaron irreconocibles. Los Menéndez parecían la familia perfecta, viviendo el sueño americano. José Menéndez, un inmigrante cubano, se había convertido en un alto y poderoso ejecutivo de la música y el entretenimiento. Kitty era una ex reina de belleza que había renunciado a su empleo como maestra para dedicarse a su hogar. Los hijos, Lyle, de 21 años de edad, y Eric, de 18, estaban estudiando y eran excelentes jugadores de tenis. Los hermanos Menéndez le dijeron a las autoridades que la noche del crimen fueron al cine y al regresar a casa encontraron la grotesca escena. Pero para las autoridades algo no cuadraba. Ni las puertas o ventanas de la mansión habían sido forzadas. Además, no encontraron ni un solo casquillo de bala. La escena del crimen parecía haber sido modificada. Aunque al principio se pensó que pudo tratarse de la mafia o algún enemigo de la industria del entretenimiento de Menéndez, pronto la investigación tomó un giro inimaginable. Los detectives del caso comenzaron a sospechar de Lyle y Eric por su comportamiento casual ante los asesinatos.
y también que a solo días del crimen empezaron a disfrutar de la millonaria herencia comprándose un carro Porsche, 3 relojes Rolex, ropa de diseñador. Páralo, Paul. Claro, aquí es cuando se crea la gran duda si realmente el móvil del crimen fueron los presuntos abusos por parte del padre a los hijos, que nunca se pudieron llegar a demostrar en aquel año 93, o si fue un tema que sí que se pudo demostrar, que era el tema económico. Porque hay que recordar que tanto Lil como Eric se gastaron en 6 meses alrededor de $1 millón. Hablamos del año 93, que $1 millón era una auténtica fortuna. Se compraron un Porsche, Lil compró también un restaurante, se compró un Rolex. Eric decidió ser tenista profesional y contrató a un profesor de tenis que le costaba $50.000 al año. O sea, empezaron a reventarse el dinero. Fiestas, alcohol, drogas. Se reventaron el dinero. Y claro, esto dio a entender a la policía de que el crimen, que el móvil, era económico. Que lo que querían era quedarse con la herencia, ya que el padre les había amenazado en su momento con que les retiraría la herencia, que iban a ser desheredados. Y era muy lógico pensar que este podría ser el móvil del crimen. Ahora, 30 años después, que se ve desde otro prisma que un niño, que un menor pueda ser abu por sus padres, estas cosas ocurren. En aquel año 93 parecía como una utopía de que un padre pudiese hacer eso con un hijo. Ahora, esto es habitual, desgraciadamente es así. Nos encontramos muchos casos de padres que hacen estas cosas con los hijos, y es cuando se han empezado a rescatar testimonios también con el tema del ex menudo, además de esa carta, como os decía anteriormente, de Eric a su primo, en el que le relataba lo que estaba ocurriendo, cómo era su padre y cómo lo estaban viviendo. Y como os decía, este fin de semana 20 familiares de los Menéndez, de los hermanos, han solicitado la libertad. Vamos a continuar viéndolo y así os enteráis de todo. Un entrenador privado de tenis para Eric y hasta un restaurante. El 8 de marzo de 1990, 6 meses después de los asesinatos, Lyle y Eric Menéndez fueron arrestados, acusados de homicidio en primer grado. En el juicio que dio inicio en julio de 1993 y fue televisado, la fiscalía buscaba convencer al jurado de que los hermanos asesinaron a sus padres premeditadamente y a sangre fría por la fortuna multimillonaria de la familia. These people were cold-bloodedly slaughtered by their 2 sons. And look at their mother. This is the woman who gave birth to them. This is what they did to their mother. Mientras que la defensa buscaba comprobar que los homicidios fueron en defensa propia, los hermanos temían por sus vidas, ya que habían sido abusados durante años. My dad had been molesting me. He just said that was our secret. Los hermanos relataron los supuestos secretos más oscuros de su familia. Escalofriantes alegaciones de abuso sexual que vivieron desde los 6 años de edad a manos de su propio padre. He would put me on my knees and he would guide me. Lyle testificó que José Menéndez lo obligaba a arrodillarse y practicarle sexo oral en el baño, y luego lo violaba. Según Lyle, su papá lo amenazaba con hacerle daño si se atrevía a decir algo. Eric, por su parte, dijo que cuando se negaba a cooperar con los deseos sexuales de su padre, este agarraba un cuchillo y se lo ponía en el cuello, amenazando con matarlo. El joven testificó que los supuestos abusos continuaron hasta pocas semanas antes de los asesinatos. Lo peor de todo es que ellos dicen que su madre siempre estuvo al tanto de lo que sucedía en el hogar. Tras 6 meses de juicio, el jurado no logró emitir un veredicto unánime y se convocó un nuevo juicio con otro jurado. A petición de la Fiscalía, para el segundo juicio, el juez no permitió que la defensa presentara las pruebas y testigos del primer juicio que respaldaban el abuso sexual que alegadamente sufrieron los hermanos Menéndez. El juez también le ordenó al jurado que solo debían llegar a un veredicto sobre el cargo de asesinato en primer grado y no homicidio involuntario, ya que fueron los hermanos quienes iniciaron la confrontación con sus padres.
Esto fue un golpe para la defensa, ya que el abuso sexual que presuntamente vivieron desde niños era la base de su argumento para que Lyle y Eric fueran sentenciados por homicidio involuntario y no asesinato en primer grado. El 20 de marzo de 1996, después de 16 horas de deliberaciones, el jurado encontró a Lyle y Eric culpables de asesinato en primer grado. Los hermanos Menéndez llevan la mitad de sus vidas tras las rejas cumpliendo esa sentencia. Sus abogados han intentado apelar en varias ocasiones, pero sus peticiones han sido negadas. Ahora no hay vuelta atrás en esta tragedia familiar que acabó con 4 personas. Los padres muertos y los hijos tras las rejas de por vida. Bueno, ya lo habéis visto. Más que nada quería traeros primero el resumen de lo que fue, de lo que pasó, porque muchos de vosotros a lo mejor no os acordáis de aquel momento, de aquella situación, año 93. Yo, por ejemplo, era muy pequeño, yo lo he podido ver años después, y sobre todo gracias a la serie y al documental que han realizado en Netflix, en el que te has puesto un poco al día de lo que realmente había ocurrido. Pero curiosamente, justamente cuando se ha estrenado esa serie y se ha estrenado ese documental, ahora resulta que se reabre el caso, por lo que os decía, porque los familiares de los Menéndez pues están solicitando la libertad para los Menéndez. Pero, ¿realmente qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se tiene que reabrir? ¿Por qué se reabre ahora? ¿Por qué se va a volver otra vez a empezar con el tema de los Menéndez? Y es que, como os hemos dicho al principio, y habéis visto al principio de este vídeo, Rosselló, ex de los Menudos, Roy Rosselló, narra cómo José Menéndez abu de él. Y a partir de ahí crea una incertidumbre de lo que los hermanos habrían contado podría ser cierto. Además de esa famosa carta que recibe el primo de los Menéndez. Vamos a ver el vídeo en el que nos van a relatar lo de Roy Rosselló, que narra y explica qué fue lo que pasó con José Menéndez, productor en aquel momento de Menudo, perdón. Sexual al manager de Menudo, sino también al ejecutivo José Menéndez, que posteriormente fue asesinado por sus hijos. Pero, ¿quién era José Menéndez y cuál era su conexión con Menudo? Pues en los años 80, Menéndez era alto ejecutivo de la disquera RCA, con la que Edgardo Díaz negoció un contrato multimillonario para Menudo, en lo que se esperaba sería el primer paso hacia un crossover al mercado estadounidense. Ahora, Roy Rosselló nos narra cómo conoció a José Menéndez durante un viaje de Menudo a Nueva York y el presunto incidente de violación en la mansión del ejecutivo que, según Roy, lo marcó de por vida. Les advertimos que las declaraciones son muy fuertes. ¿Cómo fue que tú conociste a José Menéndez? ¿Cómo diste con él o cómo dio él contigo? Yo conocí a José Menéndez porque es obvio, él era el director de la RCA Records. El que firmó un contrato de 30 millones de dólares. ¿Cómo fue ese primer encuentro con él que tú lo viste? Sí, cuando yo entré a la limusina estaba yo, Edgardo, entré a la limusina y estaba José Menéndez sentado. Y me miró como un predador. Si yo estuviera solo en ese momento, quién sabe, lo hubiera... Ya yo entré a la limusina y ya hubiera queriendo me violar. Esos eran los ojos de él, la mirada de él, de un pedófilo, ¿sabes? ¿Qué pasó cuando llegaron a su casa, Roy, del señor Menéndez? Llegamos a la casa. José Menéndez abrió la puerta. Yo entré y vi a uno de los hijos Menéndez. ¿Y cuál fue la impresión que te dio cuando viste a ese muchachito? No me saludó, yo, está bien, quién sabe, tuvo algún problema con el papá o con la mamá. Ahí yo me siento en la mesa de comedor y estaba otro Menéndez sentado en la mesa con la mamá. Ahí Edgardo empezó a hablar con José Menéndez, estilo otro, y Menéndez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino. Yo inocente. Pero además tenías 14 años. Sí, Edgardo también no le gustaban las bebidas alcohólicas en medio de nosotros. Porque nosotros éramos súper controlados en cuanto a drogas, bebidas alcohólicas, vicios. No existía nada de eso. Porque Edgardo era en contra de todas esas cosas. Pero ese día no, ese día yo tenía que tomar esa taza de vino completa.
Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, comencé a ver todo desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome. Y esa persona era José Menéndez, que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él, para violarme. Pero yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo no sé qué puse en mi bebida. Ahí cuando yo llegué al cuarto, que yo estaba completamente inconsciente, pero yo sentía. Era un tipo de droga, la cual tú no te puedes mover, pero tú sientes lo que te están haciendo. Yo sentía cuando él estaba penetrando arriba de mí. Yo sentía el dolor y no me podía mover, no podía reaccionar. Fue horrible, fue horrible, fue horrible. No, y horrible fue después cuando yo llegué en un hotel. Yo estaba sangrando. Yo estaba sangrando. Y Ricardo ni me llevó al médico. Porque él sabía que alguien iba a descubrir. Era horrible. ¿Cómo crees tú, Roy, que este testimonio que has dado sobre José Menéndez pudiese ayudar el caso de los hermanos? Cuando ellos mataron al papá, yo estaba en Brasil, y yo sabía que eso estaba dentro de mí, una cajita negra, estaba guardado eso dentro de mí. Que en algún momento yo sabía que yo iba a explotar y yo lo iba a sacar para afuera, pero yo en ese momento yo no estaba preparado, ni psicológicamente ni mentalmente. Yo no estaba preparado. Y yo lo siento mucho, porque quién sabe, con mi testimonio en aquella época, ellos no hubieran pasado lo que están pasando hoy en día. Y hoy les podemos revelar en exclusiva que, según Roy, ese no fue el único incidente en el que José Menéndez abusó de él. Es que la declaración de Roy Rosselló es impactante, es muy, muy, muy fuerte, la verdad. Es una revelación brutal de Roy Rosselló. Aquí, claro, ahora hay muchas preguntas que nos entran en la cabeza, ¿no? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué Roy Rosselló no denunció antes a José Menéndez? ¿Por qué los hermanos Menéndez, que en aquel momento Eric tenía 18 y Lyle tenía 20 años, no procedieron también a denunciar al padre? ¿Por qué lo hicieron? A lo mejor porque en aquella época el decir que un niño estaba siendo por el padre era poco creíble, porque fue realmente lo que sucedió en aquella situación, ¿no? Cuando el primer juicio, antes de que se declarara inválido el juicio porque el jurado popular no se puso de acuerdo, antes de que se declarara nulo, parece ser que nunca había ocurrido un caso de este tipo, de que un padre tuviese abu de sus hijos, y por consiguiente no llegaron a ponerse de acuerdo. Pero es verdad que en aquel primer juicio todo indica de que apuntaron hacia la dirección correcta, hacia contar realmente lo que les había ocurrido. Pero después de que se saltara o saliera a la luz todo lo que había ocurrido con Lil, y esa otra persona que Lil le contó que era todo inventado y que era para hacerse mucho más fuertes a la hora de poder declarar ante el juez, pues en el segundo juicio todo se fue al garete. Toda la estrategia que tenían los hermanos se fue al garete. Yo me pregunto, ¿por qué se ha tardado? Sobre todo hablo de Roy Rosselló. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en contar qué era lo que le había ocurrido con José Menéndez? ¿Por qué ha esperado al momento más álgido, que es el momento en que se saca la serie y el documental? ¿Por qué? Es una duda. Es una pregunta que yo sí que le preguntaría a Roy Rosselló. Le preguntaría, ¿por qué ahora? ¿Por qué has tenido que esperar hasta ahora? Porque lo que estás contando es demasiado desgarrador. Estás contando que te dieron de beber, te drogaron y te acabó viol, ¿no? Y además de la manera tan brutal como lo está contando, que incluso llegó a sangrar y que le llegaba a doler y que no podía hacer absolutamente nada, no se podía ni llegar a mover. ¿Por qué ahora? Y de los hermanos, lo que os decía, en aquel momento uno con 18, el otro con 20, podían haber decidido no estar en esa casa más, marcharse de esa casa y poder hacer otra vida nueva. No lo decidieron en ese momento, decidieron acabar con la vida de los padres. Pero claro, tampoco somos ni Lyle, ni Eric para saber en ese momento cuál sería su mente, siempre contando de que el tema del abu fuese real, fuese cierto. Ahora se abre ese gran interrogante. Ese gran interrogante. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Realmente fueron víctimas
o no fueron víctimas. Es algo que te dejo a ti que lo puedas decir aquí abajo en la cajita de comentarios, porque es un tema que va a crear mucha incertidumbre, sobre todo en la gente que haya creído que fueron condenados por un tema económico y que esa era la razón real de la condena, un tema económico, que acabaron con la vida de sus padres para tener todo el patrimonio de sus padres. También es si quedan en libertad, si finalmente los hermanos Menéndez quedan en libertad, ¿qué ha pasado con el patrimonio de los hermanos Menéndez? Parece ser que la casa familiar está casi derruida. Está casi derruida. ¿Y qué pasó con esa fortuna que tenían los hermanos? Porque por herencia la tuvieron. ¿Qué pasaría? Y luego la indemnización que tendrían que hacer el Estado americano, el Estado estadounidense, para indemnizar después de tantísimos años en prisión. Pero bueno, todo esto va a raíz de lo que os decía al principio, de la familia de los Menéndez, que piden la liberación de Lyle y Eric, pero la piden para allá. Mirar. El caso de los hermanos Menéndez continúa dando de qué hablar. Esta tarde, los familiares de Lyle y Eric pidieron su pronta liberación en una rueda de prensa. Y precisamente nuestro corresponsal, Juan José Méndez, se conecta con nosotros en vivo desde Los Ángeles con los detalles. ¿Qué dijo la familia? ¿Qué ha pasado? Juan, los micrófonos son tuyos. Así es, Lourdes, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en las afueras de la Corte Criminal aquí en la ciudad de Los Ángeles. Ha sido una conferencia de prensa muy emotiva por parte de 20 miembros de la familia Menéndez, quienes dicen que es momento que ellos salgan en libertad y que fueron quizás hasta cierto punto víctimas de un sistema que en ese momento no se tomaron en cuenta sus testimonios. Miren ustedes nada más, es un lleno total. Ellos hablaron ante este llamado público frente a decenas y decenas de medios de comunicación pidiendo justicia después de más de 30 años que Lyle y Eric fueran condenados por matar a sus padres. El abogado dijo que es tiempo de hacer justicia y que los hermanos Menéndez merecen salir en libertad. Además leyeron cartas de otros familiares en sus 80 años y además un sobrino de Kitty Menéndez dijo que Lyle y Eric fueron víctimas de abuso sexual por parte de su padre y que nunca se imaginaron el daño que provocaría en sus vidas. Además, ellos aseguran que con las nuevas evidencias tienen la esperanza que ellos puedan salir, ya que ahora la Fiscalía tiene en su poder estas dos nuevas evidencias. Es un testimonio sin precedentes, dicen, y que ahora esperan que ellos salgan en libertad. And he keeps touching me. El caso de los hermanos Menéndez ve una luz al final del oscuro túnel, luego que el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, George Gascon, días atrás dijera que la sentencia está siendo revisada con nueva información. Hay evidencia nueva que no fue evaluada durante el juicio y que si esa evidencia hubiera sido evaluada durante el juicio, a lo mejor el jurado hubiera llegado a diferentes decisiones. La primera evidencia que está analizando la fiscalía es esta carta que fue escrita cuando Eric tenía 17 años para su primo, que ya falleció. En ese testimonio le relató el abuso sexual que habría estado viviendo por parte de su padre por años. Dijo que tenía miedo y que su papá lo amenazaba si se atrevía a decir algo. Pero yo en ese momento yo no estaba hablando. La segunda evidencia es la declaración del ex menudo Roy Rosselló. Y esa persona era José Menéndez, que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme. Según archivos de la corte de 1996, Lyle y Eric fueron condenados a cadena perpetua por matar a sus padres, José y Kitty Menéndez, en la sala de su mansión en Beverly Hills. Mark Geragos, abogado de los hermanos, sometió las nuevas evidencias el año pasado y espera que esto abra un nuevo juicio o bien que se reevalúe su sentencia este mismo año. La oficina tiene dos pasos legales para evaluar cuando alguien hace una petición de que creen que la sentencia que se les dio es excesiva o no fue justificada. El último año, el caso de los Menéndez ha traído la atención de figuras públicas como Kim Kardashian, quien abogan por su libertad. Juan José, ¿y para cuándo se tiene previsto que la Fiscalía se pronuncie sobre este caso? Así es, Lourdes. Bueno, se tiene previsto que el próximo 26 de noviembre se realice una audiencia y que se pueda dar una resolución. Y es que tanto el abogado que defiende a los Menéndez como la misma familia, estas 20 personas que han firmado y le mandaron, de hecho, una carta al fiscal del distrito de Los Ángeles, que por favor le imploran que se haga justicia en este caso. Pero Lourdes, quiero mencionarte además que ellos en esta conferencia de prensa han dicho que están conformando un movimiento para que todos como parte de la comunidad firmen esa petición
para que se haga más fuerza, que la voz sea más fuerte en estos momentos tan difíciles de los que ellos están pasando, porque ellos quieren que a toda costa los hermanos Menéndez salgan en libertad. Regreso contigo. Sí, claro, después de 34 años, ahí vi en la pantalla de cada una de las familiares, es la hermana de Kitty Menéndez, que desde un inicio estuvo apoyando a los hermanos. Recordemos que fueron 2 juicios, ya que el primero, el jurado, los miembros del jurado no pudieron llegar a un acuerdo después de un mes de deliberación y por eso ese juicio tuvo que repetirse, pero la diferencia fue que en esta segunda ocasión, el juez en cargo, que fue el mismo, no permitió que se incluyeran testimonios claves que presuntamente avalaban lo que los hermanos estaban diciendo, que aparentemente, según ellos creen, su padre los estaba abusando sexualmente. Estas 12 Sí, que fue el segundo juicio, fue un juicio irregular, porque el juez no permitió que declararan de determinadas personas. 26 de noviembre, habrá resolución. Se espera que haya resolución, Son cruciales. Juan José, muchísimas gracias por este reporte tan concreto en vivo desde Los Ángeles. Y bueno, cabe mencionar que el fiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascón, no asistió a esta conferencia de prensa. El evento no fue organizado por la ciudad, sino, como usted vio en pantalla, estrictamente por familiares y los amigos de los hermanos Menéndez. Un caso que llama muchísimo la atención, que puede tomar un giro en cualquier momento. Y en cualquier momento estaremos aquí para informarles a ustedes. Lo mismo os digo, en cualquier momento estaremos aquí para informaros de todo lo que esté ocurriendo con el caso Menéndez. Nos apuntamos la fecha, 26 de noviembre. 26 de noviembre tendríamos la resolución, o al menos apuntaría ahí, que habría una citación y se resolvería qué es lo que ocurre con los hermanos Menéndez, si va a haber un nuevo juicio o le reducen la condena o los dejasen en libertad. 26 de noviembre, a un mes, estamos a un mes exacto de saber exactamente qué es lo que va a pasar con los hermanos Menéndez. Y nosotros aquí, como bien decía la compañera de Telemundo, estaremos para contarte qué es lo que ocurra, qué es lo que esté ocurriendo en cada momento con el caso Menéndez. No sé, ya sé que es un tema delicado, lo estabais diciendo, es un tema delicado, lo sé, para eso tenéis aquí abajo la cajita de comentarios para que me digáis lo que pensáis, porque se juzgó y se les condenó por un tema que 34 años después parece que va a dar un giro por completo, un giro de 180 grados a aquella condena que recibieron en el año 93. Veremos a ver qué ocurre, y nosotros aquí estaremos para contártelo. Pero vosotros aquí abajo en la cajita de comentarios me podéis decir lo que pensáis y aprovechar y me dejáis un like enorme.